En 2015 el mundo se estremeció. Un testigo clave en el caso del cártel de Sinaloa, conocido únicamente como El Halcón, desapareció sin dejar rastro. Las autoridades, tras un despliegue sin precedentes, se vieron frustradas en su búsqueda. Se especuló con todo: un asesinato encubierto, una fuga maestra, una infiltración exitosa dentro del programa de protección de testigos. Las teorías se multiplicaron, alimentando un torbellino mediático que, con el paso del tiempo, fue perdiendo intensidad, dejando tras de sí un vacío de información y una profunda sensación de frustración. 10 años. 10 años de silencio sepulcral. 10 años en los que la esperanza de encontrar a El Halcón se desvaneció, convirtiéndose en un eco lejano en los pasillos polvorientos de los archivos judiciales. La vida siguió su curso. Nuevos crímenes, nuevas investigaciones, nuevas víctimas. El caso de El Halcón se convirtió en un capítulo olvidado de la historia, una nota a pie de página en la crónica incesante de la violencia. O eso parecía, pero la tecnología, esa fuerza omnipresente e implacable, tenía guardada una última carta, un dato aparentemente insignificante, perdido en el mar de información que fluye incesantemente por la red. Desató una cadena de eventos que reabrirían el caso con una fuerza inesperada. Todo comenzó con una lista de deseos de Amazon. Una lista aparentemente anodina con artículos domésticos comunes y corrientes. Una cafetera italiana, un juego de sábanas de algodón egipcio, un libro de cocina vegana, un par de guantes de jardinería. Nada que pudiera despertar sospechas a simple vista. Sin embargo, un analista de inteligencia artificial, trabajando en un proyecto de vigilancia secreta, detectó una anomalía. La dirección de envío de la lista, registrada bajo el nombre de Ricardo Álvarez, coincidía con la ubicación de una pequeña granja en el estado de Chiapas, un lugar apartado y poco accesible, perdido entre montañas y selvas. La coincidencia por sí sola no significaba nada, pero el analista, un joven con una obsesión enfermiza por los detalles, decidió profundizar. Cruzó la dirección con las bases de datos policiales, buscando alguna coincidencia, y la encontró. Una ficha, casi olvidada, del testigo, protegido El Halcón. Sus datos biográficos, sus características físicas, su posible ubicación, todo apuntaba hacia una misma conclusión escalofriante. Ricardo Álvarez era El Halcón. El testigo que había desaparecido hacía 10 años había reaparecido, o más bien había sido encontrado. ¿Pero cómo? ¿Por qué había elegido ese nombre? ¿Por qué Chiapas? ¿Qué lo había impulsado a registrarse en Amazon y a confeccionar una lista tan banal? Las preguntas, como las ramas de un árbol retorcido, se entrelazaban, creando un enigma cada vez más complejo. El equipo de investigación, tras la confirmación de la información, se movilizó. Un pequeño grupo de agentes fue enviado a Chiapas, con la misión de confirmar la identidad de Ricardo Álvarez y evaluar la situación. El viaje fue largo y arduo. Las carreteras, en mal estado, serpenteaban entre paisajes de una belleza salvaje, pero también de una peligrosidad latente. Los agentes, curtidos en 1000 batallas, avanzaban con cautela, sabiendo que se acercaban a un territorio desconocido, plagado de riesgos. La granja, en medio de un silencio inquietante, parecía abandonada. Un lugar solitario, rodeado de un espeso bosque, donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero la presencia de un vehículo reciente, una camioneta Toyota Hilux, aparcada en el camino de acceso, indicaba que alguien había estado allí recientemente. Alguien que, con toda probabilidad, era El Halcón. Los agentes se aproximaron con sigilo, sus movimientos calculados y precisos. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. La tensión era palpable, un peso invisible que apretaba el pecho. El destino de El Halcón, y quizás el desenlace de un caso que parecía perdido para siempre, pendía de un hilo. La granja, a primera vista, parecía deshabitada. Las ventanas estaban oscuras, las puertas cerradas. Pero una mirada más atenta reveló un detalle crucial. Una ventana del sótano, ligeramente entreabierta, dejaba escapar un tenue rayo de luz. Un rayo de luz que, en la oscuridad de la noche, era como un faro en medio de la tormenta,
guiando a los agentes hacia un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia. La operación, que había comenzado con una simple lista de deseos en Amazon, estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Un punto culminante que podría revelar no solo la ubicación del halcón, sino también los secretos que había guardado durante una década. Secretos que, una vez revelados, podrían sacudir los cimientos del poder en México y más allá. El equipo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se preparaba para la acción. La espera había terminado. El juego había comenzado, y en el centro de todo, una lista de deseos de Amazon, un nombre falso y el testimonio silencioso de un hombre que había estado perdido durante 10 años. El halcón había cantado su última canción, pero su melodía aún resonaba en la oscuridad. La pregunta era, ¿quién la escucharía? ¿Y qué secretos revelaría? La respuesta, en las sombras de la granja en Chiapas, aguardaba pacientemente. El tiempo se agotaba. Con sigilo, los agentes rodearon la granja. El silencio era denso, opresivo, como una manta húmeda que sofocaba el aliento. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, se amplificaba en la noche, convirtiéndose en un eco ensordecedor en sus oídos. El líder del equipo, un veterano llamado Comandante Ramírez, hizo una señal con la mano, indicando a sus hombres prepararse para la incursión. Llevaban meses siguiendo la pista de Ricardo Álvarez, meses de análisis de datos, de largas jornadas de trabajo, de noches sin dormir. Este era el momento culminante, el punto de no retorno. La ventana del sótano, esa pequeña rendija de luz, era su punto de entrada. Uno de los agentes, un joven ágil y silencioso llamado Sánchez, se acercó con una herramienta multiusos, forzando la abertura con cuidado, evitando cualquier ruido excesivo que pudiera alertar a quienquiera que estuviera dentro. El chirrido metálico fue mínimo, casi imperceptible, pero el silencio de la noche lo amplificó, creando una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Sánchez, con el cuerpo tenso y los sentidos alerta, se deslizó por la pequeña abertura. El sótano era húmedo y frío, el aire denso y cargado de un olor a tierra mojada y algo más, un olor metálico que le hizo fruncir el ceño. Avanzó con lentitud, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por un débil rayo de luna que se filtraba por una pequeña grieta en la pared. Extendió la mano, tanteando la pared, buscando un interruptor, una fuente de luz. Sus dedos rozaron algo áspero, algo frío, metal. Era una tubería. De repente un ruido, un ligero susurro, como el roce de tela contra tela. Sánchez se quedó inmóvil, con el aliento contenido, escuchando atentamente. El ruido se repitió más cerca ahora. Se agachó buscando refugio en la sombra. Desde su posición pudo ver una figura moverse en la penumbra, una silueta oscura que se desplazaba con cautela, como un gato. Parecía estar buscando algo, inspeccionando el sótano. Sánchez activó su radio susurrando a Ramírez: «Comandante, tengo movimiento en el sótano. Una figura desconocida. Repito, figura desconocida». Ramírez respondió con un susurro igualmente bajo: «Mantente oculto. Estamos entrando». Mientras tanto, afuera, el resto del equipo se preparaba para entrar en la granja. Ramírez, con la experiencia de años en operaciones de alto riesgo, dirigía la entrada con precisión y eficiencia. Los agentes, equipados con chalecos antibalas, armas de fuego y visores nocturnos, se movían con sigilo y coordinación. El objetivo era neutralizar cualquier amenaza sin poner en riesgo la vida de nadie, incluyendo la de Ricardo Álvarez, si realmente era él. En el sótano, Sánchez seguía observando a la figura oscura. Se dio cuenta de que llevaba una linterna pequeña, cuya luz apenas iluminaba una pequeña parte del sótano. La figura se detuvo, examinando algo en el suelo. Sánchez se acercó con cuidado, intentando ver qué era lo que había llamado su atención. Entonces lo vio. Era un cuerpo, tendido en el suelo, cubierto por una lona. El corazón de Sánchez se encogió. Sabía que estaban en grave peligro. No solo habían encontrado a Ricardo Álvarez, sino que también habían tropezado con una escena del crimen. Y la figura desconocida, ¿quién era? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? La incertidumbre lo invadió,
haciéndole sentir un frío escalofriante que nada tenía que ver con la humedad del sótano. De repente, la figura se giró y Sánchez vio su rostro. Era una mujer, joven, con ojos penetrantes y una expresión de determinación. Llevaba un arma en la mano apuntando directamente a Sánchez. Él se quedó paralizado, esperando lo inevitable. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer habló, su voz apenas un susurro. No te muevas, soy yo, Sofía. Yo trabajo para él. La revelación tomó a Sánchez por sorpresa. Sofía, el nombre le era familiar. Era la hija de El Halcón, la única persona que se creía que estaba desaparecida junto con él. Pero, ¿qué hacía aquí? ¿Y por qué estaba protegiendo el cuerpo? Ramírez y su equipo entraron en el sótano justo en ese momento. La tensión era extrema. 4 agentes con armas apuntando a Sofía y Sofía apuntando a Sánchez. El comandante Ramírez, manteniendo la calma, gritó: «Baja el arma, Sofía. Estamos aquí para ayudarte». Sofía dudó un instante. Luego bajó el arma con lentitud. La situación era tensa, cargada de incertidumbre. El cuerpo bajo la lona. La presencia de Sofía. Las preguntas sin respuesta. Todo apuntaba a un misterio aún más profundo que el de la simple desaparición de un testigo. La lista de deseos de Amazon había abierto una puerta a un laberinto de secretos, y el equipo de investigación apenas había comenzado a explorar sus oscuros pasillos. El juego acababa de empezar, y las apuestas eran altas, mucho más altas de lo que jamás habían imaginado. La pregunta ahora era, ¿quién estaba protegiendo? ¿A quién? ¿Y qué secretos ocultaba ese cuerpo inerte bajo la lona? El silencio del sótano era más pesado que nunca, cargado de una tensión que prometía una confrontación inminente. El destino de El Halcón, el de Sofía y el de los agentes pendía de un hilo. El comandante Ramírez, un hombre curtido por años de enfrentamientos con el narcotráfico, estudiaba la escena con la mirada fría y calculadora de un depredador. Sofía, la hija de El Halcón, estaba nerviosa, sus manos temblorosas, pero sus ojos mantenían una fiereza inesperada. Sánchez, aún en shock por el encuentro, se incorporaba lentamente, la adrenalina recorriendo su cuerpo. El cuerpo bajo la lona, una incógnita que flotaba como una sombra amenazante sobre ellos. «Sofía», comenzó Ramírez con voz firme, pero sin agresividad. «Sabemos que estás involucrada, pero antes de que empecemos a hacer preguntas, ¿quién está ahí abajo?» Sofía tragó saliva, un sonido seco que resonó en el silencio del sótano. Es alguien que intentó matarlo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Alguien que lo ha estado siguiendo durante años». «¿Y por qué no lo denunciaste a las autoridades?», preguntó Sánchez, su voz aún temblorosa. Porque no confiaba en nadie», respondió Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. «Después de todo lo que pasó, después de que desapareció, después de 10 años, ¿quién podría creerme? Creían que él estaba muerto, que había sido asesinado por el cartel. Intentar denunciar algo sería como arrojarme a los lobos». Ramírez se acercó al cuerpo, señalando a uno de sus hombres para que lo cubriera con una manta térmica mientras se realizaba la inspección. «Necesitamos saber quién es», dijo, su voz seria, «y necesitamos saber por qué estaba aquí». Mientras los agentes comenzaban a examinar el cuerpo, Sofía explicó que había estado viviendo en la granja con su padre durante los últimos meses. Habían elegido Chiapas por su aislamiento, por la dificultad de acceso, un lugar donde podían esconderse del mundo. Habían creado una nueva vida, una vida tranquila y anónima, lejos del terror y la violencia que habían perseguido a su familia durante años. La lista de Amazon, según ella, había sido un error, una decisión impulsiva de su padre, un intento de recuperar un poco de normalidad en sus vidas. «Pero alguien los encontró», interrumpió Sánchez, señalando hacia una pequeña cámara de seguridad camuflada en una esquina del sótano. Alguien los estaba vigilando. La cámara, pequeña y discreta, pasaba desapercibida a simple vista, pero su presencia era una prueba irrefutable de que alguien había estado observándolos. Y la pregunta que resonaba en la mente de todos era, ¿quién? ¿Era alguien del cártel de Sinaloa? ¿O un nuevo enemigo, alguien que buscaba vengarse de El Halcón por acciones pasadas? La tensión en el sótano era palpable. Cada movimiento, cada respiración,
parecía amplificarse en el silencio. Los agentes, con sus linternas, comenzaron a inspeccionar el lugar con más detalle, buscando pistas, buscando respuestas. Encontraron huellas, rastros de una lucha, una evidencia de que la persona encontrada había intentado defenderse. También encontraron un pequeño dispositivo electrónico, un transmisor, oculto entre las pertenencias del fallecido. Mientras tanto, Ramírez se acercaba a Sofía, sus ojos penetrantes, analizando cada detalle de su rostro. «Dime, Sofía», dijo suavemente, «¿tu padre te dijo algo sobre quién podría estar detrás de esto? ¿Algún enemigo? ¿Alguna amenaza?» Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No, no me dijo nada. Solo me pidió que lo protegiera, que no dejara que nadie lo encontrara. Él decía que había enemigos por todas partes, que no podía confiar en nadie». El análisis del cuerpo reveló que la víctima era un sicario, un experto en armas de fuego. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de bala, signos de una lucha brutal. El transmisor encontrado cerca de él era una herramienta sofisticada de vigilancia, capaz de rastrear movimientos y conversaciones. La evidencia apuntaba a una organización criminal altamente sofisticada, una organización que tenía la capacidad de rastrear a El Halcón a pesar de su cuidadosa ocultación. La situación se volvía cada vez más compleja. No solo tenían que lidiar con la posible reaparición de El Halcón, sino también con la presencia de un nuevo enemigo. Un enemigo que era capaz de infiltrarse en su vida, de seguir sus movimientos y de acabar con la vida de un sicario experimentado sin dejar rastro. El silencio del sótano era interrumpido solo por el susurro de las radios, los pasos cautelosos de los agentes y el sonido de las herramientas forenses. La tensión era insoportable, el peso del misterio aplastante. El comandante Ramírez, con una mirada fría y calculadora, ordenó a sus hombres que registraran la granja completamente. Cada rincón, cada armario, cada escondrijo sería revisado con meticulosidad. Buscaban cualquier evidencia que pudiera llevarlos a identificar al responsable del asesinato y al mismo tiempo confirmar la identidad de Ricardo Álvarez como El Halcón. La posibilidad de que todo fuera una elaborada trampa, una estratagema para desviar la atención, cruzaba por su mente. La muerte del sicario podría ser una señal, un mensaje, una advertencia. Pero, ¿de quién? ¿Y cuál era el mensaje? Horas después, tras un minucioso registro, el equipo descubrió un pasadizo secreto detrás de una estantería en la biblioteca. Un pasadizo que conducía a un sistema de túneles subterráneos, serpenteando por debajo de la granja. El hallazgo elevó la tensión hasta niveles insoportables. ¿Qué más secretos ocultaba esta aparentemente humilde granja en medio de la nada? ¿Qué más se escondía en las profundidades de la tierra? La respuesta podría cambiar el curso de la investigación, podría revelar la verdad detrás de la desaparición de El Halcón y quizás desenmascarar una conspiración de dimensiones insospechadas. El descubrimiento del pasadizo secreto significaba que la investigación estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. El equipo se adentró en la oscuridad de los túneles, sus linternas iluminando un camino sinuoso y desconocido, lleno de peligros ocultos y misterios por resolver. El silencio en los túneles era sepulcral, roto solo por el eco de sus pasos y el latido de sus corazones, acelerados por la adrenalina y la incertidumbre. El aire era denso, húmedo, cargado de un olor a tierra mojada y a algo más. Un olor a miedo y a traición. El camino se bifurcaba en varios puntos, creando una red laberíntica que parecía diseñada para confundir y desorientar. La búsqueda continuaba, en las profundidades de la tierra, en la oscuridad de los túneles, donde los secretos se ocultaban a la espera de ser revelados. La pregunta que resonaba en sus mentes era, ¿qué encontrarían al final de este camino? Y más importante aún, ¿estarían preparados para lo que descubrieran? La posibilidad de un enfrentamiento, de una emboscada, era real, palpable. Cada paso era un riesgo, cada curva un desafío. La tensión era insoportable, un peso invisible que les oprimía el pecho. Pero la determinación de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. La búsqueda continuaría sin descanso hasta que la última pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. La verdad,
Una verdad que podría sacudir los cimientos del poder en México estaba esperando a ser desenterrada en las profundidades de la tierra, en las sombras de la granja de Chiapas. El juego estaba lejos de terminar. Profundizando en la oscuridad de los túneles, el equipo de Ramírez avanzó con cautela, las linternas iluminando. Apenas unos metros a su alrededor, el aire era pesado, húmedo, y un hedor a humedad estancada se mezclaba con el metálico aroma a sangre que aún persistía en sus recuerdos, un eco olfativo del sótano. El comandante Ramírez, a la cabeza, se detuvo, señalando con un gesto a sus hombres que se dispersaran, cubriendo todo el perímetro. El silencio era absoluto, un silencio tan profundo que les hacía sentir el latido de sus propios corazones como un tamborileo ensordecedor. De repente, un sonido, un leve crujido, como el roce de piedras. Sánchez, el joven agente, se agachó, apuntando con su arma hacia la fuente del ruido. La oscuridad era impenetrable, pero sus sentidos, agudizados por la tensión, percibieron un movimiento lento, sigiloso, como el desplazamiento de una serpiente. Antes de que pudiera advertir a los demás, un destello de metal se materializó en la oscuridad, seguido de un silbido agudo que resonó en el estrecho túnel. Un dardo tranquilizante, lanzado con precisión milimétrica, rozó su mejilla, impactando en el hombro de uno de sus compañeros. El agente cayó al suelo, emitiendo un quejido sofocado. El caos se apoderó del reducido grupo. Ramírez gritó órdenes, sus instrucciones cortando la noche como cuchillas. «Cubrir al herido, buscar la fuente del ataque», resonó su voz en el túnel, amplificada por el eco. Los agentes respondieron al instante, sus linternas bailando en la oscuridad mientras buscaban al atacante. La oscuridad era su aliada, un manto protector que ocultaba al enemigo. Mientras atendían al herido, un nuevo sonido penetró la oscuridad. El sonido de pasos, muchos pasos, acercándose rápidamente. Parecía un ejército, un enjambre de enemigos, avanzando sobre ellos. Ramírez sabía que estaban atrapados, acorralados en el laberinto subterráneo. La estrategia de dispersión, que había funcionado en otras ocasiones, se había convertido en una trampa mortal. Rodeados, superados en número, la situación era crítica. Cada segundo contaba. En medio del caos, Sofía, la hija de El Halcón, se acercó a Ramírez, su mirada llena de terror y determinación. «Hay una salida», susurró. «Un pasaje secreto, detrás de esa pared, pero está oculto, es difícil de encontrar». Señaló una sección de la pared del túnel, aparentemente monolítica, sin ninguna marca o señal distintiva. Ramírez, con la mente trabajando a toda velocidad, analizó la situación. La posibilidad de escapar por un pasaje secreto era su única oportunidad de supervivencia. Ordenó a 2 de sus hombres que protegieran al herido, mientras él y Sánchez se acercaban a la pared que Sofía había indicado. La joven, con un conocimiento sorprendente de la estructura del túnel, comenzó a palpar la superficie, buscando un mecanismo de apertura. Sus dedos se detuvieron en un punto específico, donde una pequeña hendidura se ocultaba a simple vista. Con cuidado, Sofía presionó la hendidura. Un suave clic resonó en el silencio, y una sección de la pared se desplazó lateralmente, revelando una estrecha abertura. Era un pasaje secreto, estrecho y oscuro, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar. Ramírez y Sánchez intercambiaron una mirada, la gravedad de la situación reflejada en sus ojos. No había tiempo para dudas. Tenían que escapar. Ramírez, a la cabeza, se deslizó por la abertura, seguido de Sánchez. La estrecha abertura les obligó a avanzar en fila india, con la tensión de la persecución apretando sus pechos. El pasaje era laberíntico, con curvas y giros inesperados que dificultaban el avance. El aire era aún más denso. La humedad se sentía en sus pulmones y un olor fétido, nauseabundo, les hacía arder las fosas nasales. El sonido de pasos se acercaba por detrás, cada vez más cerca, un eco de muerte que los perseguía en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo se abrió en una pequeña cámara subterránea. Era un espacio circular, húmedo y sombrío, con una abertura circular en el techo que permitía la entrada de un tenue rayo de luz. En el
Centro de la cámara, una figura se encontraba sentada en el suelo, envuelta en una capa oscura. La figura se levantó lentamente, revelando un rostro cubierto por una máscara de calavera. La máscara era de una artesanía impecable, los detalles meticulosos, la expresión amenazante. El silencio se apoderó de la cámara, un silencio expectante, cargado de peligro. La figura se acercó lentamente, su paso silencioso, casi fantasmal. Ramírez y Sánchez apuntaron sus armas, sus dedos tensos sobre los gatillos, listos para disparar. Pero la figura no hizo ningún movimiento amenazante. Se detuvo frente a ellos, a pocos centímetros de distancia, y se quitó la máscara. Debajo de la máscara se encontraba un rostro familiar, un rostro que Ramírez conocía muy bien. Era un antiguo socio, un hombre que había dado por muerto hace años, un hombre que ahora se encontraba frente a ellos en las profundidades de la tierra, en medio de un laberinto subterráneo, con una expresión enigmática en su rostro. «Ramírez», dijo el hombre, su voz un susurro traicionero, «no esperaba verte aquí». La tensión en la cámara era palpable. La llegada del antiguo socio, la traición, la red de túneles subterráneos, todo apuntaba a una conspiración mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La pregunta ahora era, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y cuál era su objetivo? El juego estaba lejos de terminar. El laberinto de secretos se extendía aún más profundo, y Ramírez y Sánchez apenas habían comenzado a descifrar sus enigmas. El destino de El Halcón, el de Sofía y el de ellos mismos pendía de un hilo. La oscuridad de los túneles se cernía sobre ellos, una amenaza latente, un presagio de los peligros que aún les aguardaban. En ese momento, el sonido de pasos se acercaba por detrás. Los pasos de los perseguidores, ahora mucho más cerca. Las posibilidades de escapar se reducían a cada segundo. El antiguo socio, con una sonrisa enigmática, observaba la escena, su silencio más amenazante que cualquier palabra. La batalla estaba lejos de terminar. «Ramírez», continuó el antiguo socio, su voz baja y sibilante, «creí que habías muerto en aquella emboscada de hace 10 años. Me sorprendió verte aquí, en este nido de ratas». Su mirada recorrió a Sánchez, deteniéndose en la herida del agente caído. «Parece que te has metido en un lío considerable», añadió, una pizca de sarcasmo en su tono. «Y yo tengo mucho que ver con eso». El antiguo socio, cuyo nombre era Javier, explicó que había estado trabajando en secreto durante años, infiltrándose en el cártel de Sinaloa desde dentro. Su objetivo era desmantelar la organización desde sus cimientos, una tarea que requirió años de planificación y una red de contactos cuidadosamente elaborada. La granja en Chiapas, con su sistema de túneles subterráneos, era su base de operaciones, un lugar seguro, oculto, donde podía coordinar sus movimientos sin ser detectado. «El Halcón», dijo Javier, «era una pieza clave en mi plan. Lo protegí, lo mantuve a salvo, mientras recopilaba información valiosa sobre las operaciones del cártel. La lista de Amazon fue una distracción, una forma de mantenerlo oculto, de confundir a nuestros enemigos. La cámara de seguridad en el sótano», Javier explicó, «era parte de su sistema de vigilancia. Había estado monitoreando a El Halcón y a Sofía, asegurándose de que estuvieran a salvo, pero también recopilando información sobre aquellos que los estaban siguiendo. El sicario encontrado muerto en el sótano, un hombre conocido como El Serpiente, era un asesino a sueldo contratado por un grupo rival dentro del cártel. El Serpiente había estado rastreando a El Halcón durante meses, buscando una oportunidad para eliminarlo. El Serpiente era un profesional», continuó Javier, «pero cometí un error. Subestimé a Sofía. Es más astuta y valiente de lo que parecía. Ella eliminó a El Serpiente, protegiendo a su padre». Javier admitió que había orquestado la aparición de la lista de deseos de Amazon como una manera de atraer a los agentes y utilizarlos como cebo para atrapar a sus enemigos. El grupo rival dentro del cártel, que creía que El Halcón estaba muerto, había estado rastreando cualquier pista que pudiera llevarlos al testigo protegido. La lista de Amazon, aparentemente inocente, les había dado la oportunidad de encontrarlos y eliminarlos. «Pero no conté con la presencia de Ramírez», dijo Javier, una nota de admiración en su voz.
Eres un hueso duro de roer, viejo amigo. En Minos, ese momento, el sonido de pasos se acercaba por el pasillo, cada vez más fuerte. Los perseguidores estaban cerca. Javier se giró, su expresión impasible. «Tenemos que salir de aquí», dijo, señalando la salida secreta. «Los túneles son demasiado peligrosos. Debemos llegar a la superficie y reagruparnos». Javier, Ramírez y Sánchez se apresuraron a escapar por el pasaje secreto. Los perseguidores los seguían de cerca, sus pasos resonando en el laberinto subterráneo. En una carrera contra el tiempo, el trío logró llegar a la superficie, emergiendo en un lugar apartado, a cierta distancia de la granja. En el exterior, esperaban varios vehículos, parte de la red de Javier. Con rapidez, se subieron a un todoterreno y huyeron de la zona, dejando atrás la granja, los túneles y el cuerpo del serpiente. La huida fue una carrera llena de peligros y persecuciones, con los agentes del cártel siguiendo de cerca, pero con la experiencia y los contactos de Javier, el trío logró eludirlos, llegando a un lugar seguro. Una vez a salvo, Javier reveló el plan completo. Él había estado trabajando con las autoridades durante los últimos años, proporcionando información crucial sobre el cártel de Sinaloa a cambio de inmunidad y protección para él y su familia. El halcón, su protegido, había sido una pieza clave en la operación, proporcionando información valiosa sobre las actividades del cártel. La ubicación de la granja era una estrategia deliberada, un lugar aislado y difícil de acceder que les permitía operar sin ser detectados. La muerte del serpiente, Javier explicó, fue una pieza clave en su plan. El cuerpo del sicario, con el transmisor oculto, serviría como evidencia para incriminar al grupo rival dentro del cártel. La información obtenida de los túneles y de la granja confirmaría las sospechas de las autoridades sobre la magnitud de las operaciones del cártel y sus conexiones internacionales. Con la información proporcionada por Javier y el halcón, las autoridades lograron desmantelar una parte significativa del cártel de Sinaloa, arrestando a numerosos líderes y confiscando una cantidad considerable de dinero y drogas. El grupo rival dentro del cártel también fue debilitado, con varios de sus miembros arrestados o eliminados. El halcón, con una nueva identidad, fue trasladado a un lugar seguro, lejos del alcance del cártel. Sofía también recibió protección, permitiéndole reconstruir su vida lejos del peligro y la violencia. Ramírez y Sánchez recibieron condecoraciones por su valentía y su participación en la operación. El caso fue archivado, pero la historia de la lista de deseos de Amazon, del testigo protegido que desapareció y reapareció 10 años después, se convirtió en una leyenda en los pasillos de la policía, un recordatorio del poder de la tecnología, la perseverancia y la importancia de la cooperación entre las fuerzas del orden y las fuentes de información internas. La granja en Chiapas, una vez un símbolo de ocultamiento y peligro, quedó abandonada, un testimonio silencioso de una batalla ganada y una conspiración desmantelada. El silencio sepulcral de la noche chiapaneca, una vez roto por la violencia y el miedo, volvió a su ritmo natural, un susurro constante que ahora solo traía consigo la promesa de paz y justicia. El eco de la última canción del halcón, una vez una melodía de misterio y peligro, ahora resonaba como un himno a la victoria contra la oscuridad, un himno a la superación y la esperanza renacida.